A mí me sacudió y quiero hablarles de cuando tú le crees más a la gente que a Dios. Dígale que está a tu lado, este es el mensaje para ti. Dígale que está a tu lado, así, este es mensaje para ti. El mensaje tiene como título: cuando tú le crees más a la gente que a Dios. Y yo creo que Dios viene avisando, Dios viene hablando, Dios viene avisando de tantas cosas que van a sucederse en el mundo, cosas buenas y cosas malas. Yo creo que leyendo la Biblia, con mi poquísima experiencia espiritual y con mi muy pobre teología, puedo entender algo muy poquito sencillo, que es que lo bueno que viene es muy poquito y lo malo que viene es mucho. Puedo entender que los que creen en Dios se van a salvar de todo lo que viene malo. Y los que no creen en Dios no van a poder gustar de nada de lo poquito bueno que viene. No sé si me están entendiendo. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces Dios viene avisando. Dios viene avisando sobre muchas cosas. Dios envía su sol que quema más. Dios manda lluvias torrenciales que antes no estaban. La misma tierra ya como que no quiere beber mucho, entonces la lluvia se queda tanto y se hacen unas inundaciones bárbaras. O sea que todo esto viene avisando de algo raro que está pasando aquí en el mundo. Y yo creo que Dios también habla por medio de sus profetas, Dios habla por medio de sus siervos, Dios habla por medio de sus evangelistas, pastores, apóstoles y todos los que Dios ha permitido estar en este mundo. Entonces Dios viene avisando de tiempos peligrosos, de tiempos raros que van viniendo, pero lo que más me preocupa es que la gente no escucha, la gente no hace caso, la gente no le importa. La gente más hace caso a los que se dice de afuera que lo que se dice de aquí dentro. Entonces eso es lo que a mí me trajo a meditar sobre cuando la gente escucha más las opiniones de las personas que la opinión de Dios. Y el problema desde mucho tiempo siempre ha sido el mismo. Las personas no escuchan cuando alguien advierte, cuando alguien avisa que viene un grande problema, y cuando viene el problema no saben qué hacer. En el momento que llega el problema, ahí es donde disparan por todo lado usando su fe como un botón de pánico, pero no funciona así. La fe tiene que ser anteriormente en tu corazón, y cuando vas a clicar tiene que estar. Entonces Dios, dice la Biblia, que habla una vez, habla dos veces a través de sus profetas, pero el hombre no bada, el hombre no escucha, el hombre no hace caso. Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pues no entiende, ¿por qué? Porque no quiere entender. Entonces yo quiero hoy en día hablarle de eso, cuando tú le crees más a la gente que a Dios. Y vamos a tomar como lectura en Hechos capítulo 27, vamos a leer solamente 2 versículos. Abre tu Biblia a Hechos capítulo 27, el versículo 10. Dice así: diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a los que Pablo decía.
Aquí en esta historia tenemos que Pablo está navegando, ¿cómo se dice? Navegando. Pablo, una cruzada entre dos palabras. Navegando. Bueno, Pablo está navegando porque Pablo es un preso y lo están llevando a Roma. Entonces lo subieron a una nave y lo estaba protegiendo un hombre que se llama Centurión, que estuvo encargado a 100 personas, por eso se le llama Centurión, y se llama Yuli. Entonces este hombre tenía que proteger a Pablo y estaban viniendo momentos difíciles donde ya no había oportunidad, no había esperanza, porque había una tormenta bárbara y parece que algo malo iba a suceder. Entonces Pablo viene avisado por el Espíritu Santo. Pablo es el hombre de Dios de hoy. Pablo es el pastor de hoy. Pablo es el profeta de hoy. Pablo es el Espíritu Santo en la boca de los hombres de Dios que hoy avisan de una pérdida o de algo que está viniendo inminente, que no se puede cambiar. Entonces Pablo está hablando de que viene un peligro, está avisando de un peligro. La palabra de Dios usa la palabra avisando, y la palabra avisando en el griego quiere decir que Pablo venía avisando no una vez solo por decir, miren que aquí van a pasar cosas difíciles y ahí se terminó. No, Pablo venía hablando a Centurión, venía hablando al piloto y venía hablando al jefe del barco, venía hablando a toda la gente, venía avisando, venía hablando, venía predicando. Pero dice que en todo esto que hablaba Pablo, nadie le hacía caso, nadie le importaba lo que Pablo decía, sino que el centurión dice que daba crédito más al jefe del barco y al piloto que manejaba el barco, el que estaba puesto en ese lugar solo con un propósito: manejar el barco. O sea que esta persona había una capacidad humana de manejar un barco con gente, pero el hombre de Dios, Pablo, no tenía la capacidad de manejar el barco humanamente, pero tenía el Espíritu de Dios que lo avisaba de cosas que venían que el piloto no podría ver. Entonces, en esta historia vemos como un hombre de Dios está avisando de un peligro inminente, pero la gente que escucha la palabra da crédito a los demás que le hablan cosas buenas y no que se preparen para el peligro inminente. Entonces, sucede que el centurión, este oficial, creyó más al piloto que tenía la experiencia, creyó más al jefe del barco, que era su barco, y seguramente decía, no, escúchame, este barco está hecho de un material titanio, bueno, por decirlo, estupideces, este barco está hecho en un material indestructible. Yo sé lo que he comprado, yo confío en mi máquina. El piloto decía, mire, yo he manejado muchas cosas y jamás he tenido un ultraje, ¿cómo se llama? Naufragio. Naufragio. Bueno, son palabras para mí difíciles. Naufragio. Yo nunca he tenido un naufragio en mi vida. Entonces, quédense tranquilos. Entonces, el centurión, que eres tú representas el centurión hoy. Y déjame explicar así, que yo represento a Pablo. Y el centurión escuchó la experiencia al uno, escuchó la creencia de uno mismo al otro, de lo que poseía, y tenía que decidir en quién creer. Entonces el centurión decidió creer más a la gente que a Dios. Entonces, después de esto, seguimos leyendo que todo lo que Pablo dijo ocurrió.
la navegación, tuvieron que tirar todo a la basura, tuvieron que tirar todo lo que tenían en el bordo y la nave se destruyó, pero sin perder ninguna vida. Entonces tenemos aquí algo impresionante y algo importante, que cuando tú le crees más a la gente que a Dios, tu vida está llevándose a un naufragio. Tu vida está yendo a ser destrozada a pedazos. Tu vida está yendo a ser defraudada. Tu vida está yendo a ser desolucionada. ¿Por qué? Porque la gente en sí mismo es egoísta. La gente en sí mismo le gusta mucho dar consejos. Pero acuérdense lo que dijo Jesús, que en el corazón del hombre reside maldad. Entonces, si bien la palabra de Dios dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría, pero cuando te aconseja alguien que no conoce tu vida, alguien que no conoce a Dios y alguien que habla quizá por propia experiencia, nosotros no podemos tomarlos como palabra de Dios. Tenemos que siempre ir y consultarse con Dios. Por eso muchos cristianos hoy toman consejos por personas que no han tenido una experiencia con Dios, gente no oran, gente que no ayunan, gente que no leen la Biblia y dan consejos de su experiencia. Ahora, esto no significa que no vamos a tomar ninguna, ojo, porque a eso lo tomamos con pinza. Esto no significa que hay que descartar todos los consejos que nos dan, porque uno puede venir y decir, mire, yo he pasado por esta calle, tengo la experiencia que te puedes romper el auto. Yo estoy diciendo que cuando te aconsejan algo, siempre ir a consultar a Dios. Y lo que Dios dice, o confirmará lo que es, o lo descartará. Pero tú tienes que saber lo que Dios dice. Pues si tú no sabes lo que Dios dice, inmediatamente entrarás en problemas. Fíjate bien que las personas que dan consejos, las personas que no oran, las personas que no leen la palabra, las personas que no son fuertes en la fe, te van a aconsejar de sus miedos. Las personas te van a aconsejar de sus dudas. Las personas te van a hablar de lo que ellos temen. No pueden hablarte de fe porque no la tienen. Entonces tenemos que aprender algo, que nosotros como creyentes, como siervos de Dios, tenemos que escoger estar con gente de fe. Alguien que puede animarnos a seguir adelante. Alguien que puede hablarnos cómo servir a Dios, cómo crecer en Dios, cómo avanzar en Dios, no hablándonos y tirándonos por abajo. Esto no significa no juntarse con tus amigos, esto no significa no juntarse con tus parientes. Yo estoy hablando de consejo, cuando te dan un consejo. A veces cuando te dan un consejo, los consejos vienen de gente que no tiene ni siquiera un granito de fe. Saben hablar de su experiencia, pero esto no es fe. Y nosotros tenemos que saber distinguir las cosas, porque por esta razón es que va el naufragio. Muchas veces nosotros no nos relacionamos con la palabra de Dios, que es la fuente de la sabiduría de Dios. Entonces cuando alguien nos da un consejo, no sabemos discernir lo que nos están dando, porque no sabemos el consejo de Dios. Por esto un hijo de Dios tiene que tener una fuerte relación con la palabra de Dios. Tú tienes que discernir quién te está hablando. Ahora, hay muchas personas que no pueden discernir de dónde viene el consejo. La palabra de Dios dice que si usted lee en el versículo 1 de 27 capítulo Hechos, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos de una nave a Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros
Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, escucha, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese los amigos para ser atendido por ellos. El centurión, que no creyó en la palabra de Dios, que fue hablada por la boca de Pablo, porque lo que habla un hombre de Dios es lo que Dios está hablando. Si nosotros no creemos que Dios está hablando por el hombre de Dios, nosotros jamás podemos creerle a Dios. La gente dice, no, pero yo me relaciono con Dios. Si tú no te puedes relacionar con un hombre de Dios, tú no te puedes relacionar con Dios. Entonces pasa esto, que lo que pasa aquí pasa en la vida real. Este hombre trataba humanamente a Pablo. ¿Qué significa esto? Que Pablo le había caído bien. Pablo le había caído bien a este centurión. Pablo, en una cierta forma, como es él, su propio carácter, su forma, había gustado a este centurión. Y este centurión trataba humanamente a Pablo, o sea que se había ganado el favor del centurión. Habían inventado como amigos, porque dice la palabra de Dios en otra versión que lo trataba amigablemente. Hoy, la verdad que hoy son palabras muy largas. La trataba como amigo. Bueno, ¿qué es lo que estoy tratando de decir acá? ¿Qué es lo que recabamos de la palabra de Dios? Que hay mucha gente hoy en día que ve el hombre de Dios como un amigo y no como un hombre de Dios. Entonces cuando el hombre de Dios le habla, recibe la palabra de un amigo. Entonces cuando recibes la palabra de un amigo es difícil creerle. Ahora tú me dices, pero Jesús dijo, hoy no le voy a hablar más de siervo, le voy a ver como amigos. Pero ahí está hablando de una intimidad que ya no le va a tratar como un siervo, vaya para acá, vaya para acá. No, les voy a revelar secretos, dice Jesús. Por esta razón le voy a tratar como amigos. Y un amigo revela secretos a otro amigo. Pero cuando es hombre de Dios y te viene a ver y te habla y te predica, y si tú lo ves como amigo y no puedes ver el don que está en él, el ministerio, tú no vas a recibir jamás lo que él te está diciendo. Entonces si él te está diciendo, cuídate acá, tú le vas a decir, pero déjate, y lo abrazas como amigo, y no haces caso a sus palabras y te golpeas la cabeza. Entonces este hombre trataba como amigo Pablo humanamente, pero cuando llegó el momento de recibir una advertencia, escogió creerle más a los que eran capaces de manejar y capaces de tener su propio barco que a un hombre de Dios, porque decían, ¿qué va a entender este hombre de tal asuntos? Déjame decirte que un hombre de Dios habla por revelación del Espíritu Santo. Sí, es hombre de Dios. Entendémonos bien, cuando digo hombre de Dios, estoy hablando de un hombre llamado por Dios, divinamente, personalmente, llamado desde arriba, no ungido por una asociación, le metieron un micrófono en la mano, le dieron un púlpito, un sueldo y predique. Le puede ir bien, le puede ir mal, pero cuando tú eres llamado desde arriba, tenés una conexión especial donde lo que tú hablas viene del trono. Y si la gente hace caso o no hace caso, no hay problema, pero siempre se encuentra después, porque las palabras de Dios, dice la Biblia, jamás Dios les manda y vuelven vacías. Siempre van y se clavan en el lugar donde se tienen que clavar y producen fruto, tarde o temprano. Entonces tú tienes que discernir quién es que te está hablando. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedes discernir quién te está hablando, empiezas a creer más a la gente que a Dios, porque la gente habla lusinguébule. Bueno, habla hipócritamente. Lusingue, ¿cómo se traduce en italiano? Con aceite. La gente habla tirando aceite, tirando humo.
engañándote, y tú le empiezas a creer más a ellos que a Dios. La gente te habla de su experiencia, que muchas veces fue una experiencia mala, pero ellos te la están comentando para que tú pases por esta experiencia. La gente te habla por experiencia porque a ellos les fue bien, pero quizá Dios tiene otro camino para ti. Entonces tú tienes que siempre pasar por el zarandeo de Dios lo que te están hablando. Y hoy en día uno de los grandes problemas de la iglesia en general es el chusmerío, el hablar. Hoy con los teléfonos, esta es la era del infierno. Hoy con los teléfonos hablamos, como dice Jesús, sí, tú sí es sí, tú no, no, por demás es del diablo. Bueno, los teléfonos son del diablo casi, porque hoy en día lo que tú quieres decir, lo decís. Y lo que no quieres decir, lo decís, porque eres rápido. Entonces, todo lo que está pasando hoy nos está llevando a que le creemos más a los eventos y a la gente que a Dios. Y nosotros tenemos que darle oportunidad a Dios que nos hable. Hay otra versión de la Biblia, que la Biblia de la Reina Valera dice que el centurión le dio creencia más a uno que al otro, pero hay otra versión de la Biblia traducida más literal del griego que dice: el centurión se dejó persuadir, no de Pablo, del otro. Entonces yo creo que cuando Dios está hablando, Dios es simple. Y cuando nosotros escuchamos a Dios y tú abres tu corazón, inmediatamente la verdad de Dios viene en tu vida. Pero cuando tú cierras tu corazón a la verdad de Dios, ahí es donde todo lo que están hablándote para persuadirte van a llegar a su fin. No sé si me están entendiendo lo que estoy hablando. Dios es sencillo. Cuando Satanás hablaba por medio de Goliat, dice la Biblia que salía de la mañana y salía de la tarde, y hablaba lo mismo 40 días. Dios habló una sola vez, y cuando no lo hicieron, pero Satanás no es así. Satanás habla, tartaza y tartaza y tartaza hasta que tú le crees. Así es como muchas veces los falsos consejos están hablando por los demás. Dios habla una o dos veces, y tú tienes que prestarle atención y discernir quién es que te está hablando. Por eso tú no puedes tomar la decisión correcta así nomás. Tú tienes que orar, tienes que pedir a Dios dirección. No es así como funciona. Te lo dijeron, ya está. Te lo dijeron porque a él le funcionó. No, a él le funcionó, pero a ti capaz que no te funciona. Tú necesitas de Dios una revelación para saber qué vas a hacer. Muchas buenas personas. Esto no significa que va a venir una persona mala y te va a aconsejar cosas malas. Puede ser que viene una persona buena, con buenas intenciones. Muchas veces pasa esto con los padres, con los hijos. Pasa también con los amigos, pasa con la gente buena que va y de buen corazón quiere dar un consejo. Pero el consejo que te da tiene que ser valorado, orado y discernido por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque capaz que este consejo bueno no es para ti. Capaz que Dios tiene un plan, un propósito para ti. Y esta persona que te viene en un consejo te lo da en una forma a que tú escapes del problema y que no lo enfrentas. Y quizá Dios quiere que tú enfrentes el problema para hacerte fuerte. Pero tú, ¿qué vas a escuchar? ¿Dios que te dice enfrenta, o el otro que te dice escápalo porque yo hice así, mire cómo estoy? Jamás vas a crecer, jamás vas a poder tirar los pañales y vas a empezar a comer bisteca. Hay muchos creyentes con pañales en la iglesia de hoy. Su carácter no sabe discernir lo bueno de lo malo. Su carácter toma cualquier
predicación que hoy se da al púlpito, su carácter inmediatamente salta cuando tiene problemas. Son fáciles de golpear con sus palabras, son fáciles de enojarse, son fáciles de entrar en la ira, en el odio. No perdonan porque dicen, no, esto no me lo puede hacer, sin entender algo, que Dios quiere formar en nosotros un carácter de Cristo. Entonces, si nosotros queremos esto, tenemos que escoger lo que Dios está hablando y no lo que la gente está hablando. El versículo 13 nos da una pauta de algo de lo que estoy hablando aquí. El versículo 13 dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando la Creta. Sopló un viento y a ellos les pareció que esto es la salida. Escuchen bien. Conectan todo lo que estamos hablando. Pablo le dice, no se vayan de aquí, no se vayan, quédense aquí, porque va a tirar el viento. Pero el hombre dice, no, yo prefiero escuchar a este. Y este dice, vino un vientito bueno, vamos a irnos. Entonces quitan las anclas y se van. Y escuchen esto, pareciéndoles, dice, que ya tenían lo que deseaban, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, es un viento de sudeste. Y siendo arrebatado la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar hasta que se destruyó todo. Entonces hay veces donde tú recibes un consejo que tú no entiendes de lo que se trata y te parece bueno y lo tomas y parece que al inicio va todo bien, parece que esta es la salida, parece que ahí vamos, esto es el éxito, esto es lo que me dijo, esto es lo bueno. Entonces le das con plena gonfiavelas y de repente Dios te dijo, no lo hagas, pero no, yo lo voy a hacer porque esto me lo dijo así y veo que está pasando. Y de repente va a venir un viento contrario y va a destruir los planes y el propósito y todo lo que Dios tiene para ti. Muchas veces Dios dice, espere, no te vayas hoy, espere, no lo hagas hoy, espere, pero tú dices que te han dado un consejo y ya vas a arrancar y quizá el primer paso te va bien. Segundo paso te fue bien y vos decís, esta es la salida. Pero si Dios no te la dijo, tú vas a llegar al naufragio. Nosotros tenemos una historia, y con eso termino. Jesús en Juan capítulo 7, del versículo 3 al versículo 6, vienen sus hermanos y le dijeron a Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Escucha bien, esta gente no creía en él, pero le estaba dando un consejo. Y le estaba dando un consejo, si tú quieres manifestarte al mundo, ¿para qué viniste? Manifiéstate ahora. Pero no creían. El consejo no veía de Dios. Pero Jesús no se dejaba persuadir de un consejo. Jesús sabía discernir de dónde venía. Y Jesús escuchaba el consejo de su Padre. Y fíjate lo que dice aquí. Porque ni aun sus hermanos creen en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presente. Vuestro tiempo está siempre presente. Quiere decir que tú siempre podés hacer las cosas que quieres sin consultar a Dios. Pero quien sabe y vive y aprende de consultar a Dios siempre antes de hacer una cosa, él espera el tiempo de Dios. Y cuando alguien viene y le da un consejo, movémoslo de acá. Miren qué feo, movémoslo de acá.
pero tú te quedas en el lugar correcto. La gente viene y dice, quita las cosas y nos vamos. No, tú esperas porque Dios no te ha dado una dirección. La gente dice, sí, movete porque mira, el otro se movió y mira cómo le fue. Sí, pero no hay garantía que a vos te va a ir así. Tú tienes que esperar lo que Dios te está diciendo. Jesús dice, mi tiempo todavía no ha llegado y yo no escucho los consejos de usted. Jesús creía más a Dios que a la gente. Entonces, cuando Jesús fue en el lugar, en el tiempo que Dios le dijo, Jesús se levantó, predicó y sucedieron los milagros. Entonces nosotros tenemos que aprender que nosotros tenemos que hacer todo lo que hacemos personalmente con nuestra fe, creyéndole a Dios y también discerniendo los tiempos. Tu confesión y tu creencia tienen que ser personales. Así como un día Pedro y Juan estaban allí, Jesús dijo, mientras oraba, se levantó y dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Y la gente empezó, este es el Juan el Bautista, este dice que es Jeremías, este dice que sos Ezequiel, este dice que sos profeta. Y Jesús dice, ¿y usted quién dice que soy? Entonces, ustedes, ¿quién dice que soy? Entonces, Pedro no dijo lo que la gente decía. Pedro dijo lo que el Padre decía. Entonces, hoy en la iglesia hay mucha gente que cree en Jesús porque alguien se lo dijo. Hoy hay mucha gente que está en la iglesia porque alguien los trajo aquí, pero no están por su convicción propia. La creencia tiene que ser personal, la relación tiene que ser personal, la fe tiene que ser personal. Tú tienes que ser persuadido que Dios está aquí. Tú tienes que ser persuadido que Dios te ha salvado a ti. Tú tienes que ser persuadido que Dios te ama a ti. Pues si yo te digo que te ama a Dios y tú no estás persuadido, tú no lo vas a creer. Entonces vas a seguir llorando cuando yo te estoy diciendo que Dios te ama con un amor tremendo. Pero si tú no estás persuadido, vas a seguir llorando sobre tus problemas. Pero cuando tú has sido persuadido personalmente, cuando esto lo que estoy hablando vino en tu corazón, cuando el Espíritu de Dios trajo esa revelación, esa verdad y la posicionó en el íntimo de tu alma, lo que tú crees sale de aquí. Y cuando sale de aquí, lo que dice la gente a ti no te importa. Tu oído está cerrado a lo que dice la gente. Tu oído está abierto a lo que dice Dios. La gente dice que no se puede, pero Dios dice que se puede. ¿Qué pasa cuando tú le crees a Dios? Así como Pablo dijo, no se preocupan porque un ángel vino anoche y me dijo que nadie de ustedes se va a perder. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le crees más a la gente que a Dios? Tu vida va a naufragio. Pero ¿qué sucede cuando tú le crees más a Dios que a la gente? Cuando tú le crees más a Dios a la gente, la palabra de Dios empieza a ser tu guía. La palabra de Dios toma lugar de tu propia mente. La palabra de Dios toma fuerza. Cuando tú le crees más a Dios, cualquier cosa sucede en torno a ti, tu corazón reposa en paz. Tú no te mueves por emociones y por sentimientos. Tú te mueves simplemente porque le crees a este Dios tan grande que te ha dicho que no te abandonaré jamás y no te desampararé. Pablo estuvo 3 días ¿cómo se llama esto? ¿Galechando? Galechando. Navegando. No, estoy hablando de mi esposa. Galechando. Flotando. ¿Sabes italiano, no? Galechando. Menos mal que estás aquí. Pablo estuvo 3 días y 3 noches. Usted prueba de estar 1 hora en la pileta así, a la pileta, con la esposa al lado, con el cóctel, con el cosito para que no tenga sombrita. 1 hora. Se le van a calambrar todas las gorduras que tienen usted. Pero Pablo estuvo 3 días y 3 noches, dice la Biblia,
sobre el agua flotando. ¿Y quién lo mantenía flotando? El Espíritu de Dios es un experto en flotar, porque dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y el Espíritu de Dios le daba poder a Pablo para que flote. El Espíritu de Dios te va a dar poder a ti para que flotes sobre tus problemas. Cuando tú le escuches más a Él que a la gente te dice que no se puede esto, la gente te dice que esto no es posible, la gente dice que tú no eres capaz, la gente puede decir lo que sea, pero si tú le escuchas más a Dios, que tú le haces más caso a Dios, que tú le des a Dios creencia, entonces toda tu vida va a cambiar en positivo. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Dios tiene hoy una palabra para nosotros. No le crees más a la gente. No le tomes todo lo que la gente dice. Pásalo por el zarandeo. Escucha a la gente. No le rechaces, ámala, escúchala, pero no les tomas lo que te dice como base de datos. Que sea el más profesional que sea el médico, que sea el científico, que sea cualquiera que sea. Pase todo por la voluntad de Dios. Porque cuando tú le crees más a la gente que a Dios, te vuelves loco, porque ellos te pasan su locura. Cuando tú le crees más a la gente que a Dios, te pasan sus inmorales, te pasan sus dudas, te pasan sus incredulidades, te pasan sus miedos, te pasan sus temores. Ellos te dan de lo que tienen, aunque sea una persona buena. Dios tiene otro camino para ti, Dios tiene otro propósito para ti. Por eso es tan importante la relación personal con Dios. Por eso nosotros no somos gente que ha sido guiada por un gurú. Y yo no soy un gurú. Y yo soy un hombre que Dios escogió aquí y doy un simple mensaje a corazones que escuchan o no escuchan. Y si quieren obedecer, obedecen, y si no, no. Pero yo no soy un gurú. Usted no ha sido llamada para obedecer un gurú. Usted ha sido llamada para obedecer a Dios. Por esto todos los que le dicen tienen que ir a la fuente y escuchar a Dios. Amén. Vamos a orar a Dios. ¿Podemos levantarnos en pie? Si alguien te habla mal de alguien, no lo tomas en cuenta. Si alguien te dijo que vio a alguien allá, no lo tomas en cuenta. Si alguien te dice, mira, vi tu esposa en tal lugar hablando con un hombre, no le crees a la gente, créale a Dios. Porque el diablo quiere que tú te separes de tu esposa. Mira, vi el tipo robando en tu negocio, no le crees a la gente antes de mirar todas las cámaras y preguntarle a Dios si es verdad o no es verdad. Nada de lo que dicen la gente, todos los consejos que te dan, pásale a través de la palabra de Dios, pásale a través de lo que Dios te hace sentir. Dios te hace sentir en tu corazón, el Espíritu de Dios te hace sentir si lo que hablan es realidad y verdad o no es verdad.